Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Uno Radio, donde la Universidad Nacional Obrera nos abre un espacio para que todos podamos hablar de estos temas que a todos nos interesan sobre nuestro país, sobre la educación y sobre todo qué está pasándonos socialmente y educativamente, eventualmente. Y después de tantas mentes, hablemos con una de las más brillantes que hemos tenido aquí, el licenciado Cipriano Mercado Arroyo, servidor. Así es, que es licenciado en Derecho y perito criminalista, porque ya lo he dicho mal 3 veces en en nuestras conversaciones. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre la criminalística, sobre esta actividad que tal vez muchos de ustedes no conocen, voy a dejar que el maestro nos diga de qué se trata la criminalística. La criminalística es una ciencia que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales en el estudio de los indicios en un hecho delictivo a fin de establecer su mecánica y de esta manera poder lograr la identificación de los presuntos responsables. Una de las preguntas que mucha gente tiene sobre esto es: ¿solamente sirve para identificar a los responsables o tiene más utilidades? Bueno, la criminalística, aparte de que te puede identificar al responsable, te puede decir la mecánica del hecho, cómo se desarrolló. Recordemos que todos los delitos son hechos, pero no todos los hechos son delitos, y la criminalística se encarga de establecer esa diferencia. Muy bien. Precisamente algunas personas tienden a ver muchos de estos programas donde se habla precisamente de criminalística, aunque bueno, en esos programas no suelen mencionar a la criminalística, y casi siempre se tienen en cuenta todos los hechos alrededor, vaya de la redundancia, del hecho. Entonces, ustedes pueden decir si realmente es necesario tener en cuenta todos los hechos o hay algunos que vale la pena, digamos, dejar de lado. Déjame te comento, fíjate, es bien interesante esa pregunta porque todo lo que ven en esos programas, todo lo que ven que hacen, se hace en México. México tiene la tecnología para hacer las investigaciones e incluso más complicadas. La diferencia es que en México no fantaseamos tanto. Es tampoco el recurso económico que se tiene, que se utiliza en casos específicos, pero la tecnología la tenemos. Ahora Fiscalía de Michoacán, la Fiscalía de la República tiene esa tecnología, la tenemos en México. Pero sí no es tan real eso de que por un cabello puedas identificar a un homicida. Es un trabajo arduo. La criminalística es multidisciplinaria. Lo mismo analiza la medicina forense, la química forense, analiza la balística, analiza la crimen de campo. Todas esas áreas se conjuntan para llegar a un resultado. No es tan sencillo como en los programas. Aquí es una labor multidisciplinaria. Efectivamente, bueno, yo le comentaba que yo también me desempeño completo, aunque sea en un área completamente distinta. Y he tenido que explicarle a los estudiantes que me preguntan sobre el trabajo pericial, me preguntan más por su trabajo que por el mío, qué cosa curiosa. Pero precisamente me dicen lo del cabello. Me dicen, oiga, maestro, pero ¿cómo es posible que me diga que no pueden por un cabello si existe el análisis de ADN? Digo, bueno, es que no solamente es el cabello. Es dónde estaba, qué significa, qué tipo de cabello es, si realmente pertenece a esa persona o a una persona que comparte el ADN, porque no solo hay gemelos, sino hay padres, hay hijos, y todo tiene límites. Definitivamente. Hablando específicamente de un cabello. Si encontramos un cabello en el escena del crimen, técnicamente es un pelo, encontramos el pelo en el lugar de los hechos, de cualquier manera se puede analizar. Si tiene su bulbo en su base, se puede hacer el ADN, pero si no tenemos esa base, tenemos el puro pelo, pues podemos estudiarlo por el color del cabello, por las características del cabello, y podemos identificar un presunto por ese cabello. No solamente con el ADN, son muchas circunstancias que pueden lograr la identificación del presunto. Pero así como tenemos un cabello, podemos tener una bala. Con una bala en la balística podemos determinar el calibre de la pistola, la distancia del disparo, si el arma disparó o no disparó esa bala, percutió o no percutió ese castillo. La criminalística es amplia, abarca todos los sectores del ser humano, todo. Por eso es tan importante la investigación que hicimos. Y más ahora en el nuevo sistema, que los delitos deben de confirmarse, no orientarse. La investigación ya no es para descubrir la verdad histórica, ahora es para descubrir la verdad científica del hecho. Y de ahí es donde entra la criminalística del nuevo sistema. Ahí me gustaría mucho que abundara, porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo
generaron un conflicto con estos dos conceptos, la verdad histórica y la verdad científica. No habrá alguno que luego salte y diga, bueno, es que la historia también es una ciencia, que es un tema aparte, algún día hablaremos de él, Claro. pero también quisieran saber la diferencia. Entonces, ¿qué le parece si lo explicamos? En el sistema inquisitivo, en el primer sistema que teníamos aquí en México, bastaba con establecer la verdad histórica. Pero si somos prácticos, ¿quién hace la historia? Por lo regular los ganadores. Muy pocas veces los perdedores pueden hacer la historia. Entonces, en el nuevo sistema, el sistema adversarial, no solamente requiere que tengamos la verdad histórica de las partes, se requiere que tengamos la verdad científica. No basta con que el delincuente me diga, yo fui, tengo que demostrárselo. No basta con que la fiscalía diga, él fue. La fiscalía tiene que demostrar que esa persona fue. Y eso es la verdad científica. Mediante procedimientos técnicos, establecer esa verdad. La verdad histórica, pues la podemos tener con los testigos, con el IPH, que es el informe judicial homologado, o por cualquier circunstancia. Pero la verdad científica solamente con la pericia. Poniéndolo en ciertos términos mundanos para que la gente en casa tenga una mejor idea, digamos que antes se establecía una verdad o un criterio, digamos alguien decía, bueno, tal persona fue, y el criminalista tenía que demostrar eso o refutarlo, Claro. y no llegar más allá. Ahora, con el nuevo sistema, llegar a una verdad científica es llegar a lo que realmente pasó sin importar las declaraciones o las sospechas de nadie. Claro. Y aparte, demostrarlo en un juicio oral. Tú como criminalista te sientas y tienes que demostrar lo que estás diciendo. Con razonamientos técnicos, con investigaciones científicas, pero demuestra lo que estás diciendo. Anteriormente bastaba con que hicieras tu dictamen y era prueba desde que lo entregabas hasta que se llegaba a sentencia. Bueno, a mí todavía me ha tocado unos casos recientes que tienen Ahora no. esa connotación. Ahora tu dictamen pericial ya no es una prueba, es un dato de prueba, que después sirve como medio de prueba para vincular a una persona. Pero la verdad, que sea prueba plena, se demuestra en el juicio oral. Con tus reconocimientos, con tus estudios, tus investigaciones, vas a convencer a los jueces de que lo que tú estás diciendo es la verdad de los hechos. Y todo plenamente demostrado. Así es la criminalística. La criminalística no te permite errores. La criminalística tienes que demostrarla. Y si no tienes demostrada tu hipótesis, desecharías otra. Y si no, otra. Y así te vas. Y como aplicamos el método científico, Efectivamente. podemos desechar hipótesis y crear nuevas hipótesis en base a esos datos de prueba. Eso es un problema que mucha gente tiene precisamente para entender el trabajo del perito en general. No lo ven como un trabajo científico. Desgraciadamente en México tenemos una percepción de que todas las personas que trabajan en la administración de justicia pues están, perdón por la palabra, pues, pero están maleados. Hay otras voluntades detrás de esas personas, entonces parece que solo estuvieran ahí para entorpecer la labor. Sin embargo, bueno, al final de cuentas tendría uno que preguntarles si está ahí el perito para entorpecer la labor ¿de quién? Finalmente sería el perito contra la PGR, contra el policía, y si no confiamos en nadie en absoluto, entonces ¿quién entorpece a quién? O sea, no, si todos somos los malos, ¿a quién le estamos metiendo el pie? Pero nada más como para... como un preámbulo. Fíjate que sí es bien cierto. Yo estuve en Procuraduría algo así como 23 años. Mucha capacitación, Procu te capacita. La Fiscalía ahora te da la oportunidad de que seas un buen perito. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el amigo, el conocido, tiene a alguien ahí que no ha encontrado trabajo y dice, pues vete a que sea de perito. Vete a que sea de perito y esa labor pericial se está demeritando. Y cuando llegas al hecho, a la verdad del hecho, dices, ¿qué hice? ¿No? O sea, me equivoqué en eso y aquello. Y por mi culpa puede ser una persona en la cárcel, un inocente, o un culpable puede salir. La labor pericial ya no es empírica como era antes. Ahora el perito está capacitado de reconocer sus limitaciones y exaltar sus virtudes. Si es un perito en balística, debes de trabajar en balística. Si eres de grafoscopía, pues en grafoscopía. Ya no eres el podólogo como antes. Y eso te lo permite ahora la Fiscalía. Pero sí necesitamos que la Fiscalía abra las puertas a todos los jóvenes que van ingresando y antes de que les permita ir a un levantamiento de cadáver o hacer un dictamen pericial, los capacite.
Precisamente, y bueno, ahí vamos a meter el gol. Precisamente es lo que pretendemos hacer en la Universidad de Sonora Obrera, en formar peritos y criminólogos y criminalistas muchísimo mejor preparados que antes. Por eso aquí llegan muchas personas que se dedican precisamente a la impartición de justicia. Para dejarle muy claro a las personas que nos ven desde casa qué es un perito, porque seguramente lo han oído nombrar, pero me ha pasado platicando con personas que solamente conocen un tipo de perito y creen que todos son iguales. De hecho, es que, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como perito en psicología jurídica y forense, hubo quien me llamó por teléfono porque había chocado con su auto. Dijo, es que me dijeron que usted era perito, y yo quería que usted me hiciera un servicio. Bueno, es que yo no soy perito mecánico. No tengo yo ninguna preparación para realizar ese servicio. Suele pasar. Y bueno, otras personas que conozco que son peritos en otras áreas tienen el mismo problema. Entonces vamos a explicarles a las personas que el perito, la palabra perito en sí mismo significa experto. Un perito es una persona que es experto en un área a quien los impartidores de justicia, en este caso, o en mi caso, mejor dicho, el Estado, llaman para que den su opinión experta en un caso particular. Como dice el profesor, hay muchísimos, digamos, detalles en esto, porque los hay que se dedican de forma privada, como su servidor, que puede llamar al Estado o puede llamar a una persona privada para que le dé el servicio y pueda presentar la prueba. Claro que tiene que ser un trámite para eso. O están los que trabajan directamente para el Estado, para la Procuraduría o para cualquier institución. Y sí hay una pequeña diferencia. Definitivamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Procuraduría, en la antigua Procuraduría, ahora Fiscalía, durante 23 años. Fui perito de la Procuraduría. Salgo de Procuraduría y en la actualidad me desempeño como perito particular. Cuando hay un asunto, los abogados me buscan, piden mi opinión pericial y podemos llegar incluso hasta juicio oral con mi opinión. Esa es la labor del perito. Pero, ¿qué es un perito? Tú lo acabas de decir muy acertadamente. Es un experto en algo. Ciencia, arte o oficio. Y que da su opinión. Pero con el nuevo sistema, ya no solamente ocupamos ser peritos o expertos, necesitamos acreditar esa experticia. Y aquí entra lo que tú me decías, la Universidad Obrera pues da esa oportunidad de que las personas se capaciten y que sean personas que acrediten esa personalidad. Hace rato conversábamos el maestro y yo y decíamos que en ciertas áreas hay muchos expertos, digamos personas que hacen muy bien su labor como tal, pero que no se desempeñan al 100% como peritos o que no saben desempeñarse en una labor pericial. Eso pasa mucho en mi área, en la psicología, que hay muchísimos psicólogos que se dedican a hacer dictámenes y periciales, pero que como no tienen una formación, digamos, en lo judicial, en lo jurídico o en lo forense, suelen cometer algunos errores que a veces, como usted decía, le pueden costar a una persona su libertad. Claro. Simplemente en el planteamiento de algo. También es menester del licenciado en Derecho, del abogado, pues ahora sí que, como usted dice, ser un todólogo. Empezar a empaparse un poquito de todos estos conocimientos, porque desgraciadamente muchos dictámenes están basados en las preguntas que pueda hacer por tanto el fiscal como el abogado. Claro. Y si las preguntas no están bien elaboradas, a veces pues se dejan de lado algunos datos. O te las desechan. O son totalmente desechados. Exactamente. Yo le comentaba a un abogado, porque tuve la oportunidad de una conferencia sobre criminalística, y me dice un abogado, ¿y qué es el perito? O sea, ¿qué hace el perito? Y dice, ¿qué es el problema? Si tú quieres que tu litigio vaya bien, agárrate que bien tienes a un perito, que lo analice y te diga qué preguntar y qué no preguntar. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas que haces, en vez de ayudar a tu cliente, lo hunden más. Y el perito sabrá razonarte las preguntas para que tus cuestionamientos vayan encaminados a lo que quieres demostrar o a lo que podemos demostrar, no a lo que a la luz o a la libro o a la albedrío salga. Así es, porque bueno, muchas veces hay abogados que hacen preguntas que no pueden demostrarse. Voy a contar un caso que a mí me sigue dando un poquito de risa, que fue de hecho mi primer caso. Era un caso que tenía que ver con el secuestro de un señor de 80 años que era dueño de unas empresas. Los hijos
del señor acusaban a la madre de haberlo secuestrado, mientras la madre acusaba a los hijos de lo mismo. El señor era un señor de 80 años, completamente ciego, y estaba obviamente secuestrado, no estaba presente. La primera pregunta que hace el perito al perito psicólogo es: ¿cómo percibe el señor secuestrado a su esposa y a sus hijos? Bueno, es una información imposible de obtener. Sí, sí. Para empezar, no tenemos a la persona presente. Y segundo, pues era una pregunta malintencionada. O sea, si el señor es ciego, a lo mejor quería ser irónico o algo así. El punto es que pues la respuesta fue simplemente, la respuesta no está a nuestro alcance, no hay ningún problema. Y sin embargo, esa pregunta provocó que se desechara el cuestionario completo. Sí, así es el nuevo sistema. Práctico, técnico, científico, estricto. Una pregunta mal encaminada y se va. O una mala respuesta del perito, se va para abajo todo el dictamen pericial. Entonces el perito debe estar preparado, no solamente para hacer un dictamen pericial, sino para saberlo contestar y defender en un juicio oral. Efectivamente. Yo, casos concretos, he tenido muchísimos casos donde prefiero no tomar los asuntos. Digo al abogado: mira, esa persona que me estás pidiendo va en contra de tu cliente. Pues si yo digo lo que estoy viendo, lo digo, lo voy a acabar. Mejor llévate tu asunto. El perito usa ese criterio para a su cliente decirle la verdad siempre. Yo no concibo que un perito, sabiendo que la firma no es, diga que sí es. Por ejemplo, un perito grafólogo. Un grafoscopía. Un perito que diga que la firma tenga todos los elementos para que no sea, el perito se atreve a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo tiene que demostrar. Y si no lo demuestra, es su prestigio el que va de por medio. Entonces, en materia pericial, no se puede mentir, no se pueden inventar cosas. El perito no puede hablar de lo que no ve. Vas a hablar únicamente de lo que ves. Y si lo que ves está mal, así tienes que marcarlo. Porque después en juicio oral o en audiencia con los demás peritos, te van a exhibir. Entonces la técnica, el conocimiento, el método debe estar aplicado correctamente. Y si lo aplicas correctamente, es un buen dictamen pericial que le va a servir a tu cliente. Así es, siempre debe uno que estar, como usted dice, muy bien preparado. Claro. Digo, si uno hace el dictamen tiene que venir apoyado, bueno, al menos en los casos de mi área, tanto por un marco teórico bastante nutrido, Claro. como por los mejores métodos. A mí me llegan muchos casos de tercero en discordia, que desgraciadamente en muchos casos por eso implica tirar la opinión de un colega. Generalmente es uno de los dos, desafortunadamente, o incluso de los dos, si saben que es que ninguno de los dos tiene la razón. La cosa es más complicada. Y entonces siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene la razón usted y los otros dos no? Y uno la verdad no quiere quemar a sus colegas, sobre todo porque no hicieron un mal trabajo, simplemente les ha faltado preparación. Y uno no quiere tampoco decirlo así. Sobre todo, bueno, tengo que confesar, a los psicólogos ya tenemos bastante mala reputación. Así es, muchísima gente nos tiene o miedo o desprecio, la gente no se acerca a las personas que son profesionales en psicología con la misma frecuencia que antes. Entonces, pues, lo mejor que uno puede decir es: se les escapó un detalle. Sí, definitivamente. Dicen, y yo me basé precisamente, así lo digo, me basé en sus dictámenes, en su trabajo, para hacer uno mucho más completo, herramienta que ellos no tuvieron antes. Eso es interesante, es muy importante, fíjate. Ahorita se habla mucho de peritos de Procuraduría, que sí saben, que no saben, que tienen experiencia. Procuraduría, en este caso ya Fiscalía General del Estado, difiere a muchos peritos, muy buenos peritos, mis respetos para todos ellos. Y se ya llegó de juventud, excelente idea. La juventud, pues, es el futuro que tenemos como peritos. Pero se le ha pasado algo a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía, que en mi muy particular punto de vista debería solucionarse. Y es la capacitación de sus peritos y la oportunidad de que realicen sus dictámenes. Te comento qué pasa. Un perito de Procuraduría tiene un levantamiento ahorita en su área, a las 6 de la tarde, y tiene otro a las 3 de la mañana. No se puede ir si no entrega esos dos levantamientos de cadáver. En ese lapso de tan pequeño de tiempo que tiene, pues técnicamente no va a razonar. Está desvelado, está cansado. Y si aparte los levantamientos tuvo un robo, una mano de daños,
un secuestro, lo que tú quieras, se le duplicó el trabajo que tiene que entregar saliendo inmediatamente de su guardia. Uno como particular es otra cosa. Simplemente desde que te busca el abogado, ¿sabes qué? Yo quiero que vea este asunto. ¿En cuánto tiempo llevamos la investigación? No, pues tenemos 4 meses, 3 meses, y aparte pues, lo podemos ampliar. Yo ya tengo 2, 3 meses para ver ese expediente hoja por hoja, analizar error por error que tuvo el perito, que tuvo el policía en su IPH o que tuvo el Ministerio Público en sus peticiones. Yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer mi dictamen. Y claro, va a ser en contra del perito de Procuraduría, porque es mi cliente. Y aquí, pues yo voy a ganar en lo económico. Pero el perito de Procuraduría, ¿qué? Se está arriesgando a que en un poco tiempo sus dictámenes tengan veredicto contrario en un tribunal y me están desacreditando ese perito. Cuando la verdad es que no tienen ni el tiempo ni los medios para dar un dictamen bien hecho. Está presionado para hacer su trabajo mal, desgraciadamente. Y a mí me pasaba mucho cuando me llegaban dictámenes de la Procuraduría en psicología, que tienen sus propios peritos, o incluso algunas veces que son trabajadores de instituciones más pequeñas. Me parece que incluso en el DIF tienen peritos en psicología. ¿Es habilita? Así es. De repente me llegan dictámenes de 2 hojas. Que están hechos con la única herramienta de una entrevista. En psicología eso es casi inadmisible, sobre todo para algo tan importante. Y yo digo, oye, pues no es que me queje de que mi trabajo sea tan fácil, pero si este es el dictamen que tengo que debatir, pues está sencillito. Pero ¿cómo es posible que esto llegue a ser real? ¿Cómo tenemos dictámenes de 2 hojas? Y entonces es cuando yo me doy cuenta de la realidad. Ese perito hizo 8 dictámenes en un día. Efectivamente. Yo a veces me quejo de cuando tengo solo una semana para terminar un dictamen en lo familiar. ¿Sí? Y yo no me imagino hacer 8 en un día. Debe de ser, bueno, es literalmente imposible. ¿Sí? Y así trabajan los peritos de la fiscalía, sobre presión, sin equipo, y con muchos jefes, porque está el coordinador general, está el jefe del área, está el jefe del área, está el director del área, están los asistentes del director del área, y todo sobre el perito. ¿Cómo va a aplicar su método? ¿Cómo va a usar el método científico que incluye la observación, la interpretación, la investigación, la hipótesis, el planteamiento del problema? ¿Cómo lo va a desarrollar si tiene un margen de tiempo mínimo? Y de ahí vienen los errores. No es que el trabajo de un perito particular sea fácil, es que a los peritos de Procuraduría o de la Fiscalía las ponen muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Mis respetos precisamente para esos peritos que logran hacer a veces un muy buen trabajo con lo poco que tienen. Poco tiempo, sí. Porque también he recibido unos muy bien hechos. Algunos hacen pues milagros. Sí, ¿no? Y evidentemente son milagros que hacen. Es una demostración de capacidad enorme. Pero lo hacen en la primera guardia, descansan un día y viene la siguiente guardia. ¿Cómo va a estar para la tercera guardia? No, va a estar terrible. Cansado, enfadado, estresado. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, Procuraduría tiene pero otra vez, Procuraduría y es Fiscalía. La Fiscalía General de Estado tiene muy buenos peritos, gente muy capaz. Lo que le falta es tiempo a los peritos para hacer un trabajo excelente. Un buen tiempo que tenemos nosotros como particulares para hoja por hoja analizar desde el IPH, el informe por homologado, la entrevista de Juan Pérez, la entrevista de Gerardo Reyes, la entrevista de Petrita, los dictámenes que se hicieron en balística, en tránsito, todo, hoja por hoja. Y hacemos un buen trabajo. Pero ¿qué le falta a los peritos? Ese tiempo que les puede dar la Fiscalía para que hagan mejor su trabajo. Yo admiro mucho a los peritos de Procuraduría de la Fiscalía. Muchos han sido mis alumnos, muchos han sido compañeros míos de Procuraduría, y sé la excelente labor que hacen. Y yo quiero que vean tiempo para que demostrar que son capaces. Probablemente sería necesario que tuviéramos un equipo un poco más grande de peritos para que el trabajo se dividiera entre menos personas, o que tuviéramos, digamos, un poquito de una organización distinta, no vamos a decir mejor, de manera que el tiempo pudiera ser un problema menos severo. Ahora también, cada día que se tarda más el proceso, pues es un día más que a lo mejor un inocente se queda en la cárcel. Hay una frase muy buena en criminalística que dice: el tiempo que transcurre es la verdad que huye.
entre más tiempo tardemos en resolver un asunto, una pericial, menores probabilidades hay de que tenga el éxito para establecer la verdad científica. Entonces, el perito debe, aparte de estar preparado, debe tener ese espacio de tiempo para poder dictaminar de forma correcta. Y lo dice Moreno González, el perito debe ser paciente, debe ser observador, debe ser analítico, debe ser crítico y sobre todo autocrítico. Si no es autocrítico, no llegas a nada de tus periciales. Bueno, hablando de crítica y autocrítica, hay un tema muy espinoso con respecto a las periciales. Es un tema al que yo le dediqué mi tesis, que es el prejuicio. Aquellas ideas preconcebidas que tiene la gente y que la llevan a dirigir sus esfuerzos en una dirección, en lugar de aplicar como es el método científico. Probablemente en criminalística no sea tan común, pero desgraciadamente en las áreas de las ciencias sociales, en las áreas donde la opinión del experto puede modificar el resultado y hacerlo descuidado, es algo terrible. Si una persona piensa que una persona por sus características es más proclive a un delito, desgraciadamente se vuelve en su enemigo. Sí, claro. El perito en la actualidad, hablando de peritos oficiales, ha dado mucho que decir. Son excelentes personas, te lo recalco, pero en la escuela, doy clases en las escuelas, me toca ver como alumnos de quinto cuatrimestre que ya tienen la oportunidad de estar en procuraduría o en la fiscalía, llegan con sus uniformes y rellenos de sangre, ¿no? Entonces eso se hace mediático y no permite que el perito tenga esa imagen que debe de tener. Se van demeritando ellos mismos, aunado a que van en las ambulancias a todo lo que da, torretas encendidas, hace que la gente piense en que el perito es nada más el levantamuertos, el que llegue y levanta el muerto pudiendo tener. Y no, el ser perito encierra más, encierra muchísimo más. Es el que encuentra la evidencia, es el que procesa la evidencia, es el que dice si esta evidencia es o no útil para el hecho, es el que demuestra la culpabilidad o la inocencia de una persona. La criminalística abarca muchísimas cosas más que levantar un muerto o llegar a la escuela con el uniforme de café y camisa azul llena de sangre. Entonces el mismo perito ha sido proclive a que lo demeriten, cuando el perito debe ser pues, más humilde, más callado, más reservado, porque su labor es importantísima. Más que importante es bases de investigación. Sin una pericial bien desarrollada no puede haber investigación. Alguien me comentaba, pero pues llegar y levantar un muerto no tiene caso. Pero no lo levantas. Primero lo identificas, dices quién es. Hasta que no sepas quién es esa persona que está tirada en el piso o que está muerto, hasta que no dices es Juan Pérez, es que se empieza la investigación. Mientras no esté identificado, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Entonces el perito debe de dignificar su labor. Yo sigo con mis alumnos así con los uniformes y la ropa llena de sangre. Oye, no eres carnicero, eres un perito. Y dignifica pues tu profesión. No andes así. Es un poquito como lo que pasa con ciertos médicos o estudiantes de medicina que andan con su bata hasta cuando van por las tortillas, ¿no? Y bueno, yo sin ser médico, pero afortunadamente tengo el gusto de conocer a varios y que también dan clases en medicina, que me dicen que se sienten avergonzados esas personas porque implica que no han puesto atención en sus clases de patología, sus clases de, pero no sé si existe eso, bacteriología. Dicen, oye, es que si llevas una bata blanca es donde se quedan las bacterias. Es blanca para que la podamos ver sucia inmediatamente. Claro. Y si tú sales a la calle con una bata insinuando que ya estuviste en un laboratorio, en un quirófano, eres un foco de infección, pedazo de soquete. Así pasa con en palabras de esta persona. Algunos peritos, así pasa. Te digo que ¿qué pasó? No, pero es que voy a un levantamiento. ¿Vas o vienes? Sí, porque si hubieras hecho la mocha, entonces mejor, tranquilo, no presumas todavía lo que no has logrado. El ser perito es tener la satisfacción de que tu trabajo da un resultado inmediatamente. Te explico. Si dispara un arma de fuego, le echa la culpa a Juan Pérez de que él fue. Y cuando presenta la pistola, no es la misma bala de esa pistola la que mató
a X persona, y Juan Pérez en ese momento queda exonerado, porque no fue su arma. La criminalística te da la satisfacción de momento, y tú como perito sientes ese halago, ese agasajo profesional de que hiciste lo que tenías que hacer, y de momento el resultado, porque en ese momento Juan Pérez quedó en libertad. O aquel que atropella a una persona y todo el mundo, es que iba borracho, iba a exceso de velocidad. No, yo iba bien, es un puente peatonal. La persona pasó por abajo del puente y no lo pudo ver la persona. Y yo lo determinó el perito. Y son satisfactores momentáneos, y es lo que te debes de ganar. Nadie te va a halagar porque andes lleno de sangre o con un uniforme en la calle. Te va a halagar o te va a felicitar cuando tu trabajo esté bien hecho. Y para ser perito se necesita muchísima presencia, muchísima personalidad, y como decía, ser una gente con mucho sentido de la responsabilidad. Si no, mejor se dedican a vender tortas, ¿no? Me imagino que el perito criminalista debe de estar siempre a las vivas, decimos aquí en México, porque llega a un lugar donde hay muchos agentes de la ley, muchas personas que también están orgullosas de su trabajo y que desean controlar la situación, y sin embargo, pues quien debe de obtener la información y de, pues, digamos, no tomar el mando, pero quien debe de ser ahora sí que el centro de las miradas es el perito en ese momento. El criminalista, definitivamente. Hay una metodología aplicada al lugar de los hechos que dice que debes llegar con prontitud, que debes de preservar, que debes de conservar. Pero tú criminalista, cuando llegas a la escena del crimen o al lugar del procesamiento, tú te conviertes en el rey. Te conviertes en el mero, en el que dicta las directrices para que este lugar sea correctamente procesado. Es criminalista. ¿Por qué? Porque el policía sabe mucho de investigación, pero él sabe cómo embalar un indicio, no sabe cómo levantar la sangre, no sabe cómo embalar el semen que se encontró en el lugar, o un fluido. Es el criminalista que lo levanta. El policía ministerial es parte de la investigación, pero no sabe cómo se embala una pistola para que no se queden las huellas dactilares. Es criminalista. De hecho, he recibido algunas quejas, así en conversaciones particulares, de personas que estaban estudiando para médico forense, y en sus prácticas me dicen: lo que pasa es que muchas veces los agentes de la ley traen la evidencia destruida, no, como usted dice, no la embalan bien, o la toman antes de tomarle fotografías, así, bueno, es que yo necesito saber dónde estaba y cómo estaba para darme cuenta yo de qué significan estas heridas, por ejemplo. Yo tengo que admirar a los médicos forenses. Cuando yo me preparaba para perito, los médicos forenses nos estaban dando una clase de lo que ellos hacen utilizando fotografías, y honestamente son cosas que a uno le hielan la sangre. Y ellos pues ya lo ven como paisajes casi. Fíjate que la medicina forense es reina en su área, ¿eh? No hay nada como descubrir la verdad y nadie se puede defender. Tienes ayer muerto, así, palabras llanas, tienes un muerto ahí, ya no te puede defender. Y se conjuntan la criminalística y la medicina forense, y entre las dos establecen la forma de la muerte y la causa de la muerte. Incluso se pueden ayudar para descubrir una identidad que es difícil de conseguir cuando se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Yo tengo algunos estudios en lo que es antropología forense, básicamente el estudio básico de lo que es óseo, de los huesos nada más. No llego a tanto como a patología o a medicina. Pero es increíble lo que se puede saber con los simples huesos. Claro. Por saber en qué posición se encontraron, exactamente en dónde estaban. Luego también hay peritos entomólogos que pueden saber más datos a través de los insectos encontrados en los cuerpos. Sí. La verdad es que es una labor de muchos profesionales. Y eso debería dar algo de tranquilidad a las personas en casa, que sepan que en México tenemos gran cantidad de profesionales ahora sí que bien estudiados, que pueden hacer todo ese trabajo. Es cierto, en México todavía hay un largo camino que recorrer para ganarnos la confianza del público en general. También quisiera aclararle a muchísima gente que aunque hemos hablado mucho aquí de muertos, porque en criminalística ahí se maneja muchísimo el delito de homicidio, no es lo único con lo que se trabaja.
No, efectivamente. Ni lo que es pericial ni lo que es forense tiene solamente que ver con cadáveres. A veces toca investigar robos, a veces toca investigar violaciones, a veces toca investigar incluso cosas más de cuello blanco, robo de vehículos, o en mi caso me toca mucho decidir quién se queda con padres potestades, o si alguien es apto para criar a un niño, cosas que, bueno, parecen más leves, pero también dan mucha tristeza. Sí. No solamente levantar un cadáver es labor de criminalista, simplemente un choque. ¿Quién tuvo la responsabilidad del choque? Muchos dicen, es que iba a exceso de velocidad, cuando en realidad la velocidad no es una causal para un accidente. La velocidad incrementa o disminuye los daños. La verdadera causa es la falta de precaución y cuidado de uno de los dos conductores. Se puede chocar también yendo muy despacio si uno no va con precaución. Lo mismo chocas a 10 km cada 200 km por hora. Entonces la velocidad no es una causa. La causa es la falta de precaución y cuidado. O una huella dactilar. La huella dactilar es tan perfecta en su estructura que aún después de la muerte podemos usarla para identificar a una persona. Incluso antes del nacimiento. Una huella dactilar se empieza a formar en la cuarta semana de gestación. Esa no me la sabía. A la cuarta semana de gestación tienen sus huellas dactilares. Y va a desaparecer la huella dactilar muchísimo después de la muerte. Son perennes. Así es la criminalística. Y dijiste algo muy interesante. Médico, perito, criminalistas, psicólogos, químicos. La criminalística, como te decía, es una labor multidisciplinaria. Aquí hay un choque, ¿no? Un choque de ideas. Dice Juventino Montiel Sosa que la criminalística es una ciencia. Es muy recto. Es una ciencia porque aplica el método científico. Y por ahí sale Moreno González y dice, no, espérate. No es una ciencia, es una disciplina. Es una disciplina que se auxilia de muchas ciencias para llegar a un resultado. Y si acomodamos todas las ideas de Moreno González y de Juventino Montiel Sosa, podemos sacar nuestra propia conclusión que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria. ¿Correcto? Sí. No genera ciencia la criminalística. Ninguna ciencia se desprende de ella, como digamos de la medicina, que se desprende de cardiología, infectología, pediatría, o de la química, que se desprende de química forense, química de los alimentos. No, la criminalística no genera una ciencia, pero se auxilia de la balística para determinar el calibre de un arma de fuego. Se auxilia de la química para saber la distancia del disparo. Se auxilia de la medicina forense para saber de qué se murió Juan Pérez. Se auxilia de la criminalística de campo para conocer la causa de la muerte de Juan Pérez. O sea, son todas las áreas, las involucra para llegar a un resultado. ¿Cuál? El esclarecimiento del hecho. Bueno, aquí no podríamos ponernos muy epistemológicos. Es algo científico si su alcance es solamente, digamos, puntual, como es el caso de la criminalística. Vamos a descubrir qué pasó aquí para este efecto en particular, o es científico solamente cuando es trascendente, cuando su resultado se va a seguir estudiando dentro de muchos años. Pero eso no nos toca a nosotros, para eso hay filósofos. La gente que cree que los filósofos no sirven para nada, no. Se siguen preguntando eso. No, bueno, si me preguntan mi opinión, yo creo que la criminalística puede ser considerada una ciencia, si bien su alcance no es igual al de, como se dice, la medicina. No vamos a leer libros sobre lo que descubrió el criminalista tal el día de ayer sobre un caso particular, pero en realidad sí avanza. Los criminalistas continuamente están descubriendo nuevos métodos, nuevas formas de ver las cosas, y como se dice, se toman de tantas otras ciencias y crean una disciplina tan rica que por supuesto que puede considerarse científica desde mi punto de vista muy particular, tanto como lo puede ser todo lo que son las ciencias forenses. Desgraciadamente todo lo que hacemos para llevar al foro judicial a veces es considerado efímero y un poquito, ¿cómo llamarlo? La gente lo ve como algo más cercano al oficio que al profesionalismo o a la ciencia. Exactamente. Acaba de ser muy importante. Cuando empezamos a platicar en este momento, yo dije que México tenía todo que otros programas de la ciencia, la criminalística, de CIA y algo así. Todo eso que tú ves no tiene México.
tenemos al personal capacitado. ¿Qué nos falta? Nos interesemos en la criminalística. La ciencia de las ciencias forenses que tú hablas avanzan cada día. Empezamos sacando huellas dactilares con polvos. Yo empecé usando óxido de zinc, que se pone para los pies. Quemábamos tortillas para hacer el polvo negro. Así empezamos nosotros en Procuraduría, allá por los años de 1990. Luego después llegaron los reactivos ya elaborados. Imposible tomar huellas en papel o en el cuerpo humano. Después llegaron los reactivos magnéticos. Una maravilla para hacer la investigación pericial. Sacamos huellas en metal, en papel, en piel, llegamos a sacar huellas de personas estranguladas. Ahora tenemos elementos químicos para sacar huellas en partes húmedas, partículas pequeñas. Y hay una tecnología que estamos esperando que nos llegue aquí a México para empezar a sacar huellas en partes porosas a través de reactivos de gel. Algunos estados ya las tienen, nosotros todavía no, pero ya se puede hacer. La criminalística evoluciona a diario. Antes eran proyectiles en balística, eran proyectiles esféricos que retumbaban en el cañón y llegaban a 25 metros. En la actualidad tenemos balas que te avanzan a 2500 metros con la misma eficacia de que para llegar al objetivo te matan a 2500 metros. Entonces, todo eso va evolucionando y el perito tiene que evolucionar. Si no evolucionamos con la tecnología, con la ciencia, no salimos como peritos. Así que nuestra conclusión es que hay que estudiar, muchachos. Definitivamente, diario hay procesadores nuevos, hay computadoras nuevas, hay aparatos ópticos nuevos que se aplican a la criminalística. Si no los aplicas, si no los conoces, te quedas atrás. ¿Qué es lo que yo veo? Mira, México tiene todo. Michoacán, la ciudad de Michoacán tiene todos los aparatos. Tenemos un AFIS, hay un IBIS, y tuvimos el primer laboratorio certificado de genética forense de Michoacán. Todos los niños de Procuraduría. ¿Qué nos falta? Bases de datos. ¿No hay una base de datos grande aquí en Michoacán? No. El IBIS, por ejemplo, es una base de datos a nivel mundial. Podemos empezar unos que se estaban en Brasil, en Hawái, en Estados Unidos, en Canadá, que son los objetivos comerciales, pero tenemos que conectar. Falta de presupuesto, lo que tú quieras, pero lo tenemos. ¿Qué falta? Desarrollarlo, aplicarle conocimiento, aplicarle dinero, invertirle a estos aparatos. ¿De qué nos sirve un laboratorio de genética con toda la infraestructura que fue uno de los mejores a nivel nacional, que estuvo certificado a nivel nacional como el único laboratorio certificado en genética forense? ¿De qué nos sirve tener una base de datos? Para que nos entienda la gente en su casa, si aquí se van perdiendo, en este laboratorio tan avanzado podemos identificar el ADN de una persona, pero nos falta una base de datos para tener con quién compararlo. Exactamente. Porque desgraciadamente el ADN, al analizarlo, no nos dice es esta persona, nos dice esta es su secuencia. Necesitas saber a quién pertenece, y eso es solamente con bases de datos. Si la persona normalmente tiene antecedentes penales o ha sido víctima o perpetrador de un crimen anteriormente. Fíjate cómo se sorprende uno. Yo como perito que me encanta la dactiloscopía, no me gusta trabajarla, pero me encanta. No me gusta trabajarla porque es de mucha paciencia, de contar rayitas, crestas, estar ahí. Pero es una área hermosa, científicamente es hermosa. Y yo, cuando estuve en Procuraduría, hice muchos trabajos de dactiloscopía en base a la credencial del lector. Porque si usted recuerda, le ponía la huella de forma directa a la credencial y ponías tu firma, autógrafa, y después te indicaba y te la daban. Ahora que salió la nueva credencial del lector, casi me desmayo. ¿Pero por qué? Porque la firma ya no es autógrafa, la firma a través de una pantalla. Y la huella dactilar es un pedacito de huella. No se pueden estudiar. Eso es lo que le falta a México, que sus instituciones se relacionen en la labor de investigación. Sería una maravilla. Bueno, también ahí podríamos entrar en un debate sobre privacidad. Eso lo podemos dejar para un programa posterior. Pero supongamos que hasta que no solamente ponemos nuestra huella al cumplir los 18 en la misma credencial, sino que pase también a una base de datos. Eso sería maravilloso. Bueno, para los criminalistas.
Digo, las personas podrían a lo mejor preocuparse un poco al respecto, pero como dije, ese es un debate para otro momento. Pero imagínate que se pudiera identificar a una persona a través de la huella dactilar, a través de la base de datos del INE. Sí, bueno, sería muy, muy práctico. Ninguna persona estaría, digamos, ni aunque fuera su primer delito, estaría, digamos, exenta de ser identificada como perpetrador de un crimen. Imagínate, ¿quién crees tú que está en la base de datos de la plataforma México ahorita? Se supone que en las plataformas en las bases de datos de huellas dactilares están quienes han sido anteriormente perpetradores o que por lo menos tienen antecedentes penales, que se les han pedido. Están los policías, los peritos, los ministerios públicos que cuando entramos a la Procuraduría tomando sus huellas. O sea, ni siquiera las personas que han solicitado una carta de no antecedentes penales que nos piden nuestras huellas. No están ingresadas en una base de datos. Bueno, deberían. Supongo que es una tranquilidad para las personas que quieren mantener sus datos confidenciales. Debería ser una base de datos confiable. El sistema AFIS que tiene la Procuraduría es de lo más eficiente a nivel nacional. De verdad, yo mis respetos para el perito encargado de esa área. Primero para el que lo formó, un gran amigo, Gerardo Contreras. Para las personas que continuaron, como el perito Geraldín, la sala ahorita. Son personas muy capacitadas, muy dedicadas a lo suyo. ¿Cuál es el problema? Las bases de datos. No hay bases de datos confiables. De nada nos sirve ingresar huellas si no están clasificando para que se puedan utilizar. Pero, como se dice, es un tema muy aparte. Pero así está la Fiscalía. La Fiscalía que acá tiene todo para salir adelante. Tiene personal, no es suficiente, claro, pero muy capacitado. Tiene la tecnología. Tuvimos el sistema IBIS de balística, la huella balística, el sistema AFIS para huella dactilar. Se tuvo el laboratorio de genética certificado a nivel nacional. Se acreditaron peritos en grafoscopía, en balística, en evaluación, secuestros, análisis de voz, de video, pero que ahora con las nuevas reestructuraciones les no han sacado el provecho que les deben sacar. Fíjese que hablando de eso, y me había quedado pensando hace un momento, y me gustaría que fuera usted quien me ayudara con esto, porque quisiera ayudar a las personas a entender al perito en grafoscopía, porque mucha gente no entiende cuál es su labor o cómo funciona. Creen que es imposible saber algo de una persona o adquirir ningún dato criminal a través de una firma. Bueno, aquí separemos, ¿no? Sí, bueno, no estamos hablando del grafólogo que supuestamente te adivina el futuro o la personalidad, pero mucha gente lo confunde y dicen, bueno, es que ¿cómo sabe una persona nada de nadie a través de una firma? La grafoscopía es la ciencia o rama de la criminalística que te permite identificar el origen gráfico de una persona. O sea, si tú hiciste o no esa firma, si tú hiciste o no esa rúbrica o escritura. Y la grafología es la que te permite establecer los rangos de personalidad a través de la escritura. Digamos, la grafología es algo que me toca a mí. Yo de hecho tengo conocimientos en grafología. Otro día yo les aumento de eso. Pero mucha gente los confunde y también me dicen, ¿cómo puede alguien decir si esa firma es o no es? Particularmente con mis alumnos que me falsificaban la firma cuando les daba clases en secundaria, decían, mira, yo no tengo ni conocimientos en grafoscopía, pero yo puedo decir que esa no es mi firma. Claro. Mira, para un poquito prácticos, déjame decirte que la escritura es algo que se graba en nuestro subconsciente. Lo tenemos grabado en el cerebro, no lo podemos modificar. De la manera que tú te enseñaste a escribir entre los 4 y los 6 años, de esa manera vas a escribir toda tu vida. A no ser que seas médico y... Sí, pero se modifica en cuanto a la forma, no en cuanto a la estructura, no en cuanto a la esencia, vaya. Entonces, yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos visto nuestra letra. No, o le hemos mandado una carta a la novia, y para que la novia vea que soy bien erudito en la escritura, empiezo a escribir con letra muy bonita. Pero en el 4 o 5 renglón, vuelves a regresar a los garabatos de toda tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escritura está grabada en el subconsciente. Es como el aprender a manejar.
Aprendes a manejar, llegas a un tope y no te fijas qué velocidad pones, ni la cuarta, ni la quinta, ni la primera, ni la segunda. Tú pones la velocidad que es correcta, la que tú necesitas poner. O cuando entras a una curva, te aceleras al inicio y aceleras al final. Pero es innato. Nadie te va diciendo acelera o deja de acelerar. Así es la escritura. La tienes grabada en tu subconsciente. Y la vas a manifestar por características propias de tu persona. Tu presión muscular, la fuerza que pones al escribir, tu tensión muscular, la separación entre letra y letra, palabra y palabra, el alineamiento que le das, si escribes para abajo, para arriba, la inclinación que le das. Todas son cosas particulares tuyas. Si tú falsificaras mi firma, morfológicamente la puedes hacer. Puedes copiar la forma de mi firma, hacerla idéntica si tú quieres. Lo que te decía, el falsificador imita, el titular distorsiona. Tú cuando firmas es tu firma, haz como te salga, pero el falsificador no. Va a imitar fielmente todos los trazos para hacer creer que la firma es tuya. Y lo cierto es que las personas no hacen su firma igual todas las veces. Nunca. Dos firmas iguales, de dos firmas iguales una es falsa. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú falsificas mi firma, puedes hacer la morfología idéntica, pero le vas a poner tu presión muscular, tu tensión muscular, tus mismas separaciones, tu forma de iniciar, tu forma de terminar, e incluso los tildes o puntos que le pones a tu firma, la vas a poner. Te vas a poner en la que me falsifiques a mí. E incluso, si tú tratas de falsificar tu firma, de hacerla diferente, intenten liberar, hagan su firma y invéntense otra. Y van a ver cómo los mismos trazos de una firma van a estar en la otra. ¿Por qué? Porque están en el subconsciente, no lo vamos a quitar. Es nada. Es algo muy general que nos sucede a la mayoría de las personas. Tenemos hábitos que no podemos romper definitivamente. Además de que existe algo que se llama memoria muscular, Claro. que hace que nuestra mano se comporte de la misma manera cuando está realizando la misma acción. Claro. Esto ayuda muchísimo a las personas para desarrollar habilidades. Es lo que te permite jugar al tenis, jugar al fútbol, para que Subir las escaleras. subir las escaleras, exactamente. Cuando tú subes un escalón, tu cerebro procesa la distancia y empieza a subir. Y si un escalón está más chiquito, más alto, topas. Y les hago un comentario a las personas que nos están viendo en casa. Esa memoria muscular es maravillosa y a los científicos que están fabricando robots les está costando un trabajo de los 1,000 millones de demonios imitarla. Claro. Hacer que un robot suba escaleras para ellos es un quebradero de cabeza. Algunos ya lo hacen, pero con ciertos límites. Pero gracias por hacernos la aclaración. Muchísima gente sigue pensando, de verdad, que es muy fácil imitar una firma o imitar la escritura de una persona. Por ejemplo, muchas veces se encuentra una nota de suicidio, es algo muy muy común en mi rama, y alguien dice, es que esa no es la letra. ¿Y cómo sabes? Si la persona pudo estar nerviosa o puede ser que la quisiera escribir muy despacito, pero al final de cuentas los hábitos no se rompen, todo se encuentra muy metido. Ya no vamos a entrar en temas de grafología, de aquellas cosas en la letra que nos dicen algunas cosas sobre ti. No es mágico, chicos. Claro. No me van a ustedes a pasar su firma y yo les voy a decir, te vas a morir mañana. No. Y además te gusta el pastel, pues no. Claro. No es posible. Pero no es posible. Pero definitivamente algo nos dice, porque no puedes evitar hacer las cosas de la misma forma una y otra vez. Somos criaturas de hábitos. Es increíble la cantidad de ciencias que se meten a las periciales. Hace poquito escuchaba yo a Eduardo Sáenz de Cabezón, es un matemático ya famosón en los medios, hablar de lo que se llamaba la ley de Benford. Y decía, bueno, ¿y para qué sirve algo así, no? La ley de Benford es algo que básicamente dice que hay algunos números que aparecen más frecuentemente que otros a pesar de que no tenga sentido. Uno pensaría que los números del 1 al 9, dices, bueno, una de cada 9 veces aparece el 1, una de 9 veces aparece el 2, pero no, que no es así. Que en realidad el 1 aparece un 30% de las veces, el 2 un 25%, el 3 un 18%, y así bajando hasta que el 9 menos de un 10%. Y tú dirás, caray, ¿cómo es eso posible? Y tiene también mucho que ver con hábitos humanos y con la forma en que los números crecen. Y yo dije, bueno, qué interesante, pero ¿para qué nos sirve? Y resulta que los peritos matemáticos y contables usan la ley de Benford para detectar fraudes contables. Si tú estás maquillando tus cifras, puede venir un matemático y decir, a ver, vamos a ver cómo ha estado creciendo tu fortuna en los últimos años. ¿Sabes qué? Esto no sigue la ley de Benford, todo está muy igualito,
todo está muy ordenadito y eso quiere decir que es falso. Claro, sí. En criminalística, una secuencia lógica es falsa, o sea, no es posible. No es posible que todos los cadáveres caigan o todos los carros choquen de la misma manera o todos los cadáveres caigan en la misma posición. Cuando vemos eso, estamos hablando de alguna simulación. Sí, también se aplica. No en el mismo sentido, ¿verdad? Y con tantas variantes, pero se aplica. Pero básicamente es una idea que se repite. Básicamente, si encuentras que algo se repite de una forma demasiado ordenada, ya no estamos hablando de algo humano, estamos hablando de un intento de simulación. Claro, definitivamente. Oye, esta firma está idéntica a esa otra firma, tiene que ser real. Dice, no, porque está idéntica, es falsa. Es falsa. El falsificador imita. Sí, la criminalística es un mundo. Así que, ya saben, alumnos tramposos, cuando vayamos a contar es un mundo la criminalística. Y como te digo, afortunadamente los que nos dedicamos a esto, estamos conscientes de eso, de la importancia que tiene la labor del perito como experto. Cuando no te das cuenta de la importancia que tienes en tu labor, dedícate a otra cosa. Y aquí el perito debe estar preparado para eso. No es fácil ser perito. Yo siempre he dicho que un criminalista ocupa días de 36 horas, semanas de 12 días y meses de 40 días para sacar el trabajo. Ni idea de cuánto llega a durar un año en ese. Pero, al final de cuentas, la satisfacción es grande. Que, bueno, en mi caso como perito particular ahorita, que no vinculen a mi imputado o que liberen a mi imputado, pues es gratificante, tanto económico como personal. Pero también digo que a los defectos de procuraduría se les vincula a la persona o logran una sentencia, pues también es gratificante. Pero para que llegue ese momento en el que te vas a sentir satisfecho con tu trabajo, debe llevar todo un procedimiento, todo un proceso para que seas criminalista. No cualquiera se pone en un estrado y defiende un dictamen. Yo la verdad admiro mucho la criminalística y la verdad es que en otras áreas, como digo, también la psicología forense, no tenemos tanta satisfacción, porque muchas veces nuestra parte de prueba no se desahoga sino hasta después de mucho. Nosotros no llegamos ni a enterarnos del resultado. Ya en la etapa de sentencia, ¿no? Ejecución de sentencias. Ya está mucho después para nosotros. A ese entonces nosotros ya nos pagaron y nos fuimos. Y nos llegamos a enterar. O en muchos casos, y es lo más común en casos de familiar, más que en penal, que se llega a un acuerdo extrajudicial y nuestra prueba no llega ni a desahogarse. Sí. No sabe cuántas veces he ido yo a aceptar el cargo de perito y luego perdí el contacto con el abogado. ¿Sí? Y yo creo que tengo una satisfacción muy personal. A un ex compañero de procuraduría lo acusaron de X delito en juzgados federales. Y ya nos llama, oye, perito, échame la mano. Sí, no voy a trabajar. Se veía el asunto maquinado desde el principio. Por la razón que usted quiera, se vinculó al proceso, se le dio fecha para juicio oral. Entonces me dice el compañero, perito, por favor, échame la mano, haz bien tu trabajo. Oye, siempre lo hago bien. Y ya analizamos unos videos, hicimos unas inspecciones al lugar donde supuestamente lo habían detenido, vimos su carro, se hizo todo el trabajo en orden. Si llega el día de la audiencia para juicio oral, nos presentamos a los tribunales y ahí estamos leyendo los dictámenes y haciendo preguntas y repreguntas con los abogados. Y ya, nos pasan al cubículo a nosotros como peritos y se meten ellos a la audiencia. Y a la media hora el abogado dice, perito, vamos, ¿qué pasó? Dice, la fiscalía optó por no fijar cargos. Se desistió la procuraduría de acusar al compañero y nos vamos. Sale absuelto. Entonces, pues se siente una gusta. Mis dictámenes estuvieron tan convincentes que antes de ese llegó la solución. Pero cuando volteo a ver a los policías que lo habían detenido, creo que mi trabajo no estuvo tan bueno. ¿Por qué? Porque a los 3 policías que lo detuvieron quedaron sujetos al proceso. Se dio de mí. Y dice, oye, también son compañeros, pero hay que ver cómo hicieron las cosas. Así como es la satisfacción de que tu cliente en ese momento queda absuelto, también es a los compañeros que por alguna circunstancia tuvieron que hacer más su IPH o mintieron al momento de la presión o algo pasó
tal vez se descuidaron, o como le comentaba hace un momentito, tuvieron algún prejuicio. Se vieron orillados a pensar que una persona, por cualquier característica o circunstancia, tenía que ser responsable de algún delito, y pues pasaron detalles por alto. Es algo muy muy común. Desgraciadamente me ha tocado estar en juntas con muchísimos peritos y encontrar que algunos se rehúsan a terminar de leer un expediente porque según ellos ya llegaron a una conclusión simplemente con un dato. Sí, eso me ha pasado muchas veces. Eso me entristece mucho porque... Y es común que tú veas la verdad científica de los hechos en base a la criminalística y veas que el informe policial homologado que empezaron los peritos está modificado, está cambiado. Y muchas veces no por el policía, sino por el Ministerio Público, que quiso cuadrar las cosas. Cuando el policía hace su trabajo bien hecho, el Ministerio Público no tiene por qué corregirle horas, o días, o minutos, o cuadrar los hechos. Simplemente así como va, preséntalo y pon a disposición, no cambie. Y yo me he tratado de ver muchas veces a los policías, a los militares, adentro de las instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, cambiando los titulares para cuadrarlo a lo que quieren los ministerios públicos. Cuando hace la pericial, te das cuenta de que simplemente... Pero esto, ¿por qué sucede? ¿Son casos de corrupción o simplemente quieren hacer más corto el proceso o no quieren explicar ciertas discrepancias? ¿Por qué suceden estas cosas? En mi muy particular punto de vista, y esto es una opinión muy personal, no nos acostumbramos a lo el sistema adversarial es... Bueno, yo estoy enamorado es una maravilla. Lo estamos cargando y nos va a explotar por cosas como eso. El nuevo sistema no te permite que te inventes cosas. No te permite que si... Bueno, hablamos hablar mucho con los comediantes prácticos. Hay un asunto en Zamora donde los policías dicen: íbamos en la patrulla 308 y nos dispararon, agarramos a las personas y pusimos a disposición la patrulla 308 y toda la patrulla 308. Y cuando el perito va a ver la patrulla, ¿qué crees? No era la 308, era la 179. Ah, caray. ¿Y eso fue un error o...? Pues cuadraron el asunto. Detienen a una persona y se inventan los disparos. Nada más que nadie quiso dispararle a la 308 porque era una patrulla nueva. Y disparan a la 309 para cuadrar el asunto y le llevan al perito. Pero nadie informa al perito y el perito hace su dictamen pericial. ¿Sabes qué pasó aquí? Mira, hay una mala praxis en cuanto a la investigación. Muchos de nosotros nos quedamos acostumbrados al sistema tradicional, en el que había libertad para inventarte cosas. Y el dictamen que tú emitías aquí era prueba plena hasta que se acababa el juicio. Ahora no. Ahora en la etapa de investigación es un simple dato de prueba. La etapa intermedia es un medio de prueba que está el Ministerio Público para vincular a una persona. Pero es prueba hasta que en el juicio oral, tú con tu argumentación, tú con tu conocimiento, tú con tu práctica, le demuestras a los jueces que así pasó. Y si no le demuestras, adiós, no hay prueba. Y incluso te van a notificar responsabilidad por estar mintiendo en el juicio oral. Y nos quedamos acostumbrados a que en el sistema tradicional podías mentir, podías no ir, podías corregir ahí mismo. Y ahora no, en el juicio oral no. Estás solo ante un fiscal que te va a interrogar, ante un abogado que te va a interrogar. Y si no tienes fundamentos, argumentos y técnicas, y metodologías y métodos bien aplicados, te van a destrozar, te van a acabar. Siempre es mucha presión estar en el juicio oral. Quisiera ser un poquito claro para las personas que no están muy metidas en esto, para entender por qué hablamos de un antiguo sistema y de un nuevo sistema. Si tú no has estado en un juzgado en los últimos 5 o 10 años, probablemente no sabes que ha habido dos sistemas en estos últimos años que ha ido cambiando, vaya. Antes teníamos un sistema que se llamaba el sistema inquisitorial.
dispositivo? Este sistema se ha hecho infame en el mundo porque de hecho sí está basado en la Inquisición, así como suena. Y desgraciadamente se basa únicamente en documentos y los jueces lo único que podían hacer para llegar a una resolución era revisar documentos, leer expedientes, además de que generaba un papeleo increíble. La verdad es que aún hoy en día hay mucho papeleo en las oficinas, pero no se compara con el que había antes. En el 2008, en junio de 2008 vino la reforma. Fíjese, en el 2015, que yo me estaba formando como perito, se hablaba de que se estaba implementando el sistema. Es un sistema que se ha implementado en México muy lentamente y hay razones para ello, porque es un sistema que requiere mucha infraestructura y mucha reeducación. Hemos tenido que ayudar a muchas personas, los que nos hemos formado ya en la época del sistema nuevo, que es un sistema basado en los juicios orales. Hemos tenido que formarnos de una forma distinta y hemos tenido que ayudar a las personas que se quedaron ahora sí que enterradas en el sistema anterior, y las personas que no se quedaron enterradas pues tienen que jalar a los demás. Y como dice el maestro, pues no nos acostumbramos al sistema. Dicen, o sea, porque hay gente que se acostumbraba a escribir una mentira en un papel y ahora cuando le preguntan pues no sabe qué hacer. No sabe cómo fundamentar su mentira. No es algo tan simple, vaya, pero definitivamente con estos cambios tan fuertes en el sistema se puede agradecer que esta fama que tiene México de ser un país con una enorme impunidad tiene que ir cambiando. Claro, por supuesto que sí, y esperemos que pues en los próximos 5 años, que se espera que el sistema ya esté bien enraizado, son expectativas, vamos a desearles la mejor de las suertes, las expectativas, pues ya a partir de ahí todo sea para arriba. Ese es el proyecto y de eso se trata. Por eso la capacitación constante de peritos es fundamental. La capacitación constante de los ministerios públicos, de los policías investigadores. Recordemos que la trilogía investigadora es Ministerio Público, Perito y Policía. Antes la denuncia, querella o noticia criminal la recibía exclusivamente el Ministerio Público. Ahora no, ahora lo puede recibir el policía. Y el policía, junto con el perito, puede hacer las actuaciones necesarias para crear la carpeta de investigación. Entonces esto es capacitación constante. Además, y instituciones como la Universidad Obrera sigan brindando ese apoyo para que la gente pueda capacitarse, pueda estudiar y con esos estándares de calidad que tienen. Así es, aquí les vamos a enseñar todo ya con el sistema nuevo. Vamos a aprender también a hacer las cosas de forma ética. Claro. Es algo de lo que yo me encargo mucho aquí. Es importante, la ética es algo fundamental. Si no eres ético en tu trabajo, no eres ético con nadie. Yo, por ejemplo, cuando llegan mis clientes, a ver, perito, que quiero que digas, espérame. Déjame lo reviso y te digo hasta dónde te puedo ayudar. Y si no, pues para dar tu experiencia. No, y usted tiene la ventaja de que pues de un vistazo puede más o menos saber por dónde va la cosa. Claro. En ámbitos de psicología a veces uno hasta que no hace el diagnóstico no sabe por dónde van a ir las aguas. Sí. Entonces uno tiene que hacer la advertencia, digo, mira, yo voy a hacer el diagnóstico y el resultado va a ser el resultado. Claro. No sé qué quieres que salga, pero yo te voy a cobrar igual. Claro. Por eso. Supongo que también por eso no tengo tantos casos. No, pero también toma en cuenta que si no dices la verdad, quedas muy mal. Tu ética personal, ¿quién te va a contratar si sabes que eres mentiroso? Que te contraten por bueno, no por barato ni mentiroso. Es importante para uno como perito. Hay una cosa muy triste en México de hoy, bueno, en el mundo de hoy, no vamos a echarle la culpa a nuestro país, que últimamente puede prosperar mucho quien se presta a las tranzas, ¿no? Es una realidad muy dura la que estamos viviendo. Pero mientras menos esa gente, menos gente sea la que se presta a las tranzas, más difíciles van a ser las tranzas. Claro. Y mientras menos tranzas haya, pues también todo será un círculo vicioso y pronto no habrá ni tranzas ni gente que se preste a ellas. Claro. Para que cuando te digan que no puedes hacer nada por ti mismo con tu propia ética, pues aparte de lo que les acabo de decir. No, definitivamente, si no tienes ética, no avanzas. ¿Por qué? Porque no hay quien te contrata. O te van a contratar los que quieran que digan mentiras.
Y como ya te conocen, y además lo peor que pasa es que te arrastran con ellos. claro, en el sistema inquisitivo que hablábamos, no me ninguna responsabilidad. Ibas y metías al juzgado, o te inventabas las cosas, o hacías un dictamen en 2-3 minutos, ya para llenar el hueco, y no pasaba nada. En el nuevo sistema, si los jueces detectan que estás mintiendo, o que estás inventando las cosas, inmediatamente te cortan, te quitan, te sacan, y te puede hacer un procedimiento. Como pasó con estos compañeros policías. Cuando oyeron que el compañero estaba absuelto, que no se van para abajo. Y dice uno, es que yo no quería firmar. Sí, yo quería firmar. Se da mucho en algunas autoridades de que Juan Pérez detiene, pero quiere que lo firme Juanita. Pero si yo no firmo, tú no firmas porque eres mi subordinada y si no te cobro. Y ahí está Juanita firmando. Si te dan malas cosas, las que hacer para Juanita. Entonces, mucho cuidado. Yo tengo muchos amigos policías, o tengo muchos alumnos que son policías, y creo que les digo no firmen algo que ustedes no hayan hecho. ¿Por qué? Porque tus orales sí te pueden quitar responsabilidad. Que te hacen procedimientos. Y eso que te corrieran nada, si te corre un trabajo no pasa nada, te cuesta la casa. Y ahí sí, tú sabes. No creo que un policía tenga aquí un recursos como para pagar un abogado porque ya la institución lo va a apoyar. No, Pero los abogados son baratos, pero pues no, tampoco. Pero, te digo, el nuevo sistema necesita de esto. La criminalística necesita de esto. Yo vamos a tener unos alumnos, a un perito es difícil que venga ahí, porque conoce la causa y el efecto. Algunos se dejarán engañar, pero esos se dejan engañar de llegar muy lejos. La misma Procuraduría o la misma Fiscalía se encargan de desecharlos, la misma gente, los mismos abogados se encargan de desecharlos, o de contratarlos para asuntos que no saben que van mal. Entonces la ética cuenta mucho. Su servidor 24 horas en Procuraduría, probablemente nunca hubo una queja, nunca hubo una denuncia, nunca hubo una ida a la visitaduría, nunca. Y acá afuera, entonces viene el pago, ¿no? Todos los abogados que yo conocí en Procuraduría son ahora mis clientes. Saben de mi trabajo, saben de mi trayectoria, es lo que me están contratando. Te apuesto que si un abogado supiera que yo me comporté mal o hice algo mal en Procuraduría, no me contrataban en casa. Pero por eso lo mismo, es la libertad de una persona asistente. O también que un inocente quede en la cárcel o que un culpable salga. Y a mí me tocó ser perito de la Procuraduría, como cuando contratan a las víctimas. Y voy y defiendo mi dictamen con la misma ética y con lo mismo que si fueran de acá afuera. Me ha tocado defender dictámenes que ya emití hace 5, 6, 7 años que andaba en Procuraduría. Y llego a los juzgados y los defiendo como... Eso es un tema interesante porque mucha gente piensa que el perito siempre está del lado de quien le paga. No. Y a veces resulta que el resultado va por otro lado. Sí, o sea, y ahí es donde está pues la ética. O sea, si tú me contratas a mí y yo veo que la pensión que me estás pidiendo en vez de ayudarte te va a acabar, mejor no la hago. ¿Sabes qué, abogado? No, esta pensión no te va a servir, mejor no la hagas. O te va a salir así, tú decides. Mejor de antemano decides. Uno como perito sabe cómo hacer la pensión. Entonces mejor desístete. O no seas partícipe en algo que va a afectar a tu cliente. Eso es muy interesante y sí lleva mucha ética, mucha responsabilidad. También hay que saber ser profesionales en la criminalística. Son cosas que debes tú de contemplar. Ser un profesional y ser una persona ética. ¿Cuándo eres profesional? Cuando sabes que puedes ayudar a la persona a ser peor delincuente. Tuve un caso hace poco en el que me dijo mi esposa: ¿cómo vas a defender a ese? Mató a su esposa, mató a tu... Pues espérame, si la mató o no la mató, no sé yo, pero merece un juicio justo. Y si está en mis posibilidades de dar ese juicio justo, y aparte voy a ganar dinero, porque es mi trabajo que voy a cobrar mis honorarios, yo participo.
afortunadamente esta persona la absorbieron, no era el que pensaban que había sido. Y eso último que me dices es precisamente lo que le comentaba hace un momento del prejuicio. Pensamos es que fue él, ¿cómo? O por la gravedad del delito, cuando ya se tiene a alguien en consigna, uno pues tiende a querer que sea él, ¿no? Por favor, que ya sea él y que ya no tengamos que buscar más. Claro. Y que un culpable caiga en la cárcel, pero no siempre es así. En el mejor de los casos, me ha tocado presentar el dictamen al cliente y decir, ¿sabe qué? Pues el resultado no le favorece. Aquí está el dictamen, estos son mis honorarios. Usted decide si presenta este dictamen o no. Claro. Pero por lo demás, aquí está. También guardo una copia porque si se rehúsa a pagarme lo presento yo. Claro. así debe ser. No debe garantizar. Le ha pasado a mí, una persona me pasó muchas veces de que, perito, al final te pago. Después de la audiencia te pago. Y después de la audiencia no vuelves a ver ni en pintura, ¿no? Hay que uno de eso vive. Uno trabaja sobre todo trabajamos para sobrevivir. Entonces a mí tu trabajo cuenta y trabajo hoy. Y tiene un precio tu trabajo. Y debes de venerar y de respetar eso. Eso va para las personas que alguna vez tengan la necesidad de contratar un perito. A veces tenemos mucha confianza en que digamos que nosotros estamos contratando un perito para un familiar, una persona que creemos que es inocente. Y pues al final el dictamen no lo favorece. Resulta que los resultados nos dicen pues que la persona es culpable y que hizo algo terrible. No lo queremos creer. La persona que llegó a esa conclusión no tiene la culpa. Claro. Todos nosotros también tenemos que tener esa ética y a veces aceptar crudas realidades. Definitivamente. Bueno, vamos a cerrar ya con el programa del día de hoy. Excelente. Solamente quisiera que nos diera unas últimas palabras hablando de por qué para usted es importante la criminalística, no solo en México, sino en el mundo en general. Porque es esta disciplina, como dice usted, tan importante. Fíjate que yo recuerdo la frase de un perito ya grande ahí en Procuraduría, que un día me dijo, ven para acá, perito, ¿qué pasó? Y dice, ¿ves esto? Pues sí, esto es un cadáver, pero tu trabajo va a permitir defender a esta persona que no puede defender. Lo que tú digas va a ser lo que a esta persona la va a dignificar. Si tú haces bien tu trabajo, vas a identificar quién le hizo esto. Si no lo haces bien, va a haber afuera un delincuente burlándose de la justicia. Por eso la criminalística es tan importante para mí, porque me permite defender a alguien que ya no puede defenderse. Me permite identificar a alguien que cometió un ilícito, que afectó a una persona. Por eso para mí la criminalística es una disciplina que merece la pena estudiarla, enamorarse de ella y trabajar con ella. Muy bien, bueno, pues esto fue Uno Radio en su segundo programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, ya sea por la plataforma de YouTube o si nos están escuchando en sus casas a través de las plataformas iVoox, iTunes, la plataforma que ustedes hayan elegido. Estamos prácticamente en todos lados. Yo soy Víctor Baeza, presentador del programa. Estuve aquí con el maestro Cipriano Mercado Arroyo, perito criminalista. Si nos están escuchando por cualquier plataforma, no olviden dejarnos un comentario, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos si les gustó lo suficiente, y nosotros nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.